Buenas tardes o buenas noches, queridos profesores. Saludos de Padre Luis Miguel. En esta ocasión vamos a hacer la clase grabada, asincrónica, debido a que ahora en la noche no podré estar con ustedes. Entonces vamos a hacer esta clase en dos partes. Vamos a hacer 45 minutos cada una para que no tengamos ningún tipo de dificultad respecto a los videos que pueden ser que sean un poco más largos, más complicados de poder subir, ¿correcto? Entonces ayudémonos mutuamente. Yo voy a tratar de subir este video, primero enlazarlo a la página web, en este caso del aula digital, y subirlo, linkearlo a YouTube. Así que cualquier cosa, si alguno de los chicos que sabe un poquito más de tecnología, cómo linkearlo, lo voy a subir a YouTube, a mi canal personal que tengo, que se había creado hace mucho tiempo, para que puedan ustedes verlo de manera virtual, es decir, de manera abierta, ¿no? Sin necesidad tanto de entrar a veces por la aula digital. Pero ahora vamos a tratar de hacer un poco todo este experimento. Ojalá que salga muy bien. Vamos a ponernos en presencia del Señor y de la Virgen en este día y rezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos a nuestra Madre Santísima y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Evangelización, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos profesores, vamos a compartir la pantallita. Vamos a ver la página web. Vamos a ponerlos por aquí, o mejor por acá, o por acá también. De esa manera tenemos la oportunidad de, a ver, vamos un ratito por acá, compartir video. Mejor vamos a hacer una cosita antes de esto. Voy a compartir la pantalla completa para que no tengamos la dificultad de poderlo verlo en su totalidad. A ver. Entonces, estamos en la Carta de Santiago, ya hemos colocado algunos puntos importantes de la Carta de Santiago, sobre todo la estructura, también hemos mirado un poco también la cuestión acerca de en este caso, de la composición. Ahora vamos a mirar un poquito acerca del autor, de la fecha de composición y de lo que sería probablemente alguna cuestión selecta, que en específico sería la cuestión acerca de la unción de los enfermos, que vamos a comentar un poquito por acá. Bien. Bien, empecemos un poco con el tema de la autoría. Lo tengo por acá un poquito. A ver, ya hemos hablado un poquito del tema. Hemos pasado también por el estilo, también por la estructura del contenido, ¿no? Que se piensa en todas partes. Hemos leído el texto de Santiago de la Fe y las Obras. Ahora vamos a mirar este texto también acá, queridos profesores. Y vamos brevemente con el tema de los destinatarios, que hemos dicho que son referidos a todos aquellos cristianos que provienen del mundo judío y que se encuentran fuera de Jerusalén. Como nos damos cuenta, el tipo de literatura que tiene, en este caso, el texto de Santiago, muestra pues esa actitud de cristianos que están fuera del mundo pagano, propiamente hablando, y más sobre todo vinculado con aquellos que tienen este arraigo del mundo judío. No es que sean judíos, ojo, sino son cristianos que provienen, como menciona ahí el texto, del mundo judío. Ahora, acerca del autor, queridos profesores, acerca del autor lo mencionábamos, la carta empieza con una presentación muy escueta del autor. En el versículo 1 del capítulo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El término siervo, lo mencionábamos en la clase pasada, se puede aplicar en el Antiguo Testamento a personajes importantes como son Abraham, Moisés, David o los propios profetas. Por tanto, parece entender que el personaje proviene del mundo judío, ¿no? Del resto de la carta apenas se puede deducirse algunos datos personales del autor. Hay diversas teorías sobre los distintos personajes o distintas personas que podríamos atribuirle el texto bíblico, ¿no? Uno es Santiago Cebedeo, que es propiamente el conocido como Santiago el Mayor, que la tradición lo recuerda como un evangelizador de España, es el apóstol Santiago, diríamos, propio de España. Luego también otros vinculan con Santiago, el hermano del Señor, es quien quedó como cabeza de la iglesia de Jerusalén, al que se le apareció el Señor resucitado, y que estuvo al frente justamente de la iglesia de Jerusalén, y que parece que hay que identificarlo con Santiago el Menor. Luego tenemos a Santiago el de Alfeo, que sería uno de los 12 apóstoles, ¿no? Uno del grupo de los 12, y la tradición no es unánime en identificarlo con Santiago, que es el hermano del Señor. Otro sería entre comillas, Santiago, el padre de Judas. No sabemos más de él,
más que la escueta referencia en la lista del grupo de los apóstoles, en la que aparece al principio como padre del que la tradición llama Judas Tadeo, padre, Santiago, el padre de Judas, pero este, digamos así, es un poquito más lejano la postura, ¿no? Y normalmente se reconoce el autor de la carta de Santiago y el autor de la carta de Judas se llama hermano y es Santiago el hermano del Señor. Ahora, para muchos, en general, para muchos de los autores de la antigüedad cristiana, como Orígenes, como San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, el autor de la carta es probablemente el que lleva el nombre, que es Santiago, que se entiende que es el hermano del Señor y el obispo de Jerusalén. Es decir, pertenece al grupo de los 12 apóstoles, ¿no? Los datos internos que favorecen justamente esta realidad son varias. La primera es por la forma simple de introducir el texto, ¿no? Santiago, siervo del Señor, así de simple, no pone más cosas, incluso tiene hasta una cierta terminología del mundo judío, como mencionamos, ¿no? La otra es la reverencia a la ley, o sea, hace una mención a la ley antigua, lo cual hace ver que el autor es muy afín a esta realidad. Tercero, hace referencia a la lluvia que reflejaría justamente la situación de Palestina, ya que en el capítulo 5, versículo 7 dice, miren, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías, lo cual hace ver que el autor es un conocedor del mundo palestino y que alguna vez hemos deducido que de esta manera, pues, uno puede deducir si es el mundo judío o no. Luego también que tiene una preocupación por los pobres, algo muy característico de la iglesia de Jerusalén y muy característico del mundo semita, ¿no? Que era la preocupación por los más necesitados y que está vinculado también a una norma judía que era de dar cosas o dar ayuda a las personas que estaban más necesitadas como un reflejo también del amor a Dios, ¿no? Acerca de la fecha de la composición, queridos profesores, me voy un poquito más para atrás para poder reflexionar acerca de este punto, resulta muy difícil de precisar. Las fechas que se han propuesto van desde el año 48 porque se entiende que si es Santiago el mayor, ¿no? Es este personaje que es el obispo de Jerusalén, en todo caso sería en torno a esa época, ¿no? Del año 48 hasta la mitad del siglo II. Ya hasta la mitad del siglo II podría ser un poco más complicado aseverar una autenticidad porque ya estamos en otra época, sería una época bastante más lejana de la época apostólica. En todo caso, la fecha más probable de este texto que tenemos en nuestra mano sería en torno al año 60 después de Cristo, ¿no? En torno al año 60 después de Cristo, que se entiende que es un poco la fecha más probable porque está entre la primera generación de cristianos. Recuerden el contexto que hemos dicho del texto, ¿no? Que es un contexto en el que hay una preocupación muy distinta a la primera generación de los apóstoles, una generación que está preocupada sobre todo por buscar afianzar lo que se ha ido predicando desde la primera etapa. Diríamos que esta carta responde a una segunda etapa dentro del primer siglo. Por eso decimos que lo más probable sería en torno, en los estudios, en torno al año 60, justamente de la primera generación cristiana, poco antes del martirio del que entonces entendemos que es el autor. Lo más probable es que el autor sí sería el apóstol Santiago, fue el obispo de Jerusalén y que fue martirizado, lo más probable, ¿no? Y así parece que se ha afianzado tanto de la antigüedad cristiana hasta nuestra época. También podría favorecer una fecha temprana el uso de la tradición evangélica. Hay muchas referencias al tipo de enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña, pero no parece que tenga una dependencia de un texto evangélico escrito, o sea, que estuviera vinculado a uno de los evangelios, ¿no? Para los que consideran que un discípulo que recurre a la autoridad de Santiago, la carta habría sido escrita entre el año 70 y 100. Esa es otra hipótesis, ¿no? Aquellos que mencionan que el autor es el apóstol Santiago y algunos otros autores que catalogan o datan el texto de Santiago más allá de los años 70 o 60 y 70 hasta el año 100 y entonces no sería el autor Santiago, sino sería algún discípulo o alguno vinculado a la comunidad de Santiago o a la comunidad del apóstol Santiago. Es plausible esa tesis también porque es una época en la que la primera generación pone por escrito, como diría Nadei Verbo, algunas cosas que escucharon y que habían sido trasladados de manera oral por el paso del tiempo. En cualquier caso, no parece posible la hipótesis de algunos comentaristas que han asignado la carta a un autor judío anónimo precristiano. Parece que esta tesis se aleja bastante. Incluso sería contradictorio, ¿no? Porque hablar de un autor cristiano, autor judío, precristiano, que luego se le coloca textos cristianos,
hace ver que no sea tan canónica y tan inspirada, ¿no? Y entonces hace ver un poco tan descabellado que una comunidad cristiana tome textos judíos en la que simplemente coloque algunos elementos más o menos en torno a Jesucristo para presentar a la comunidad cristiana. Se aleja bastante de lo que sería la postura tradicional, ¿no? Sobre el lugar de la composición, ¿qué podemos decir del lugar de la composición? Bueno, podemos mencionar que fue mayoritariamente se piensa que fue escrita en Palestina. Se comprende, ¿no? El autor sería el apóstol Santiago, el apóstol no se ha trasladado tanto de tantos lugares geográficos del mundo y sería, por tanto, el lugar donde nació el Señor, ¿no? Que sería en este caso. Algunos han propuesto Roma, pero es menos probable. Lo más probable es que el lugar de la composición sea justamente la ciudad o la región de Palestina, lo que entendemos ahora como Tierra Santa. Vamos con la cuestión selecta, vamos con la unción de los enfermos, queridos profesores. Yo en este caso les pediría que ustedes en este momento, mientras están viendo el texto, viendo el video, puedan abrir su Biblia, por favor, y no se queden solamente con una relación, digamos así, de escucha, simplemente de manera pasiva, sino que con el momento de la clase podamos hacer un poquito actividad de poder leer el texto. Entonces, quiero que abran vuestras Sagradas Escrituras y leer Santiago capítulo 15, versículo 14 al 15. Mejor dicho, Santiago capítulo 5, versículos 14 al 15. Yo tengo acá mi Biblia también. Lo voy a leer, lo voy a leer y vamos a comentar un poco texto con texto. Solamente les pediría nada más que tengan el texto a la mano para que lo puedan leer. Yo lo voy a leer, pero si ustedes tienen el texto de la Biblia a la mano, va a ser un poquito más fluido, mejor metodología que simplemente escucharla. Lo voy a leer de manera despacio y tranquilo, y es un texto importante para la iglesia y para los sacramentos, porque según la tradición sería el texto que fundamente no la institución del sacramento, o no la institución del sacramento, sino sobre todo atestiguar la práctica del sacramento de la unción de los enfermos. Y eso no es menos importante. Luego de eso, sí haremos algún pequeño comentario, alguna pequeña reflexión acerca de este punto, ¿no? Es un texto que ayuda mucho para que mostrar que la práctica cristiana de la antigüedad, de la primera etapa, atestigua que hay un acercamiento, hay una preocupación por las personas que se encuentran en delicado de salud y que hay un gestos que llamaremos más adelante en nuestras generaciones ya posteriores ritual, un gesto litúrgico que atestigua que hay una realidad ritual distinta al bautismo, distinta a la confirmación, distinta a la Eucaristía y que ha sido instituido de alguna manera por el Señor, ¿no? Y ahí tenemos una fotito bonita de la unción, que por cierto no le llamamos extrema unción, sino le llamamos unción de los enfermos. Sabemos que antiguamente la Iglesia lo cataloga, si el Concilio de Trento así lo muestra, lo cataloga como extrema unción, pero es un poco impreciso, no porque sea mala la terminología, impreciso porque es muy reducida, porque presenta como si el sacramento apuntara a la última etapa, prácticamente a la situación de desahucio, desahuciado o situación ya casi trágica de una persona que va a recibir el sacramento. Y de hecho eso es lo que se ha ido palpando con el paso de los siglos hasta ahora, ¿no? Cuando las personas convocan a nosotros sacerdotes, y no me refiero a un hospital, sino simplemente en una casa, o a veces en un hospital, es cuando el médico le dice al final ya de cuando han hecho la evaluación, cuando ve que la persona se encuentra un poco más complicada, cuando el propio médico encuentra ya una no posible solución, ni terapia, ni intervención quirúrgica a la persona, porque siente que ya está más allá de su propia fuerza, simplemente se puede entrar si quiere el sacerdote para que pueda hacerle un momento de oración. Como hiciera, ahora solamente queda que el sacerdote le dé la despedida de este mundo y la apertura a la próxima vida, lo cual genera ciertamente mucha complicación emocional, ¿no? Y llaman al sacerdote ya en una situación trágica, una situación última, ¿no? Lo cual no digo que esté mal, porque al final y al cabo la iglesia está para acercarlo, como pone la foto, pero hace que no se vea otra perspectiva del sacramento, que es también atender a una persona enferma sin gravedad de muerte, o una persona de una edad determinada, me refiero a la tercera edad, que necesita también cada cierto tiempo una unción para fortalecer su espíritu y su cuerpo, ¿no? Entonces, no es solamente una extrema unción, sino que es unción. Y de hecho el texto va por ahí, ¿no? Habla del enfermo, no habla del moribundo, no habla del texto, el texto de aquellos que se encuentran en la situación límite entre la vida y la muerte, ¿no?
Vamos a leer el texto, queridos profesores, y luego ya hacemos un pequeño comentario. Del capítulo 5, versículo 14 al 15. Este es del 13 al 15, voy a leer un poquito más antes. ¿Está triste alguno de ustedes? Que rece. ¿Está contento? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le hará levantarse, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hasta ahí el texto bíblico, ¿no? Entonces espero que lo hayan leído. Les doy una pequeña chance nomás para que lo puedan leer un ratito nada más de nuevo, ¿ya? Un silencio de 2 minutos para que lo puedan leer. Bien, dicho así prontamente, ¿no? Para no dilatarlo tanto. Es un texto, como les digo, que la Iglesia le ha permitido hablar de la institución, no, de atestiguar la práctica del sacramento de la unción de los enfermos. Entre los versículos 13 al 18 presenta el versículo 13 acerca de la oración, mencionando la importancia y la necesidad de la oración. También hace referencia a dos elementos importantes del sacramento, ¿no? Primero, la presencia de los presbíteros. Presbíteros serían lo que nosotros entendemos los sacerdotes, ¿no? Los que forman parte del segundo grado del orden, es el quien les habla y les está enseñando, es sacerdote, no obispo ni diácono, sino presbítero propiamente hablando. Entonces, habla de la oración de los presbíteros junto con la aplicación del óleo. Menciona aceite. Aceite, entiéndose, es óleo, un óleo, digamos, bendecido, y habla de una unción. Entonces, tenemos tres cosas que de alguna manera constituyen en el texto bíblico el signo sacramental, vamos a decir, de este sacramento, que es el gesto, ungir lo que llamamos propiamente materia o cosa que es el aceite, y el ministro, que en este caso es el presbítero. Entonces, la oración de los presbíteros, junto con la aplicación o la unción del aceite al enfermo, dice el texto bíblico en el versículo 15, cura al pecado y la enfermedad. Dice, no, y la oración de la fe salvará al enfermo. No siempre hablemos de una salvación de carácter corporal, sino sobre todo es una intención de carácter espiritual. Y el Señor le hará levantarse y si hubiera cometido pecados, le será perdonado. También habla de una oración vinculada con el perdón de pecados. Pero hay que entender este texto, queridos profesores, que no se comprende en el marco de una sustitución de la confesión sacramental. Solamente dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Si hubiera, si no hubiera, no es que su intención principal del sacramento sea un perdón de pecados, propiamente hablando, ¿no? También hace mención que la oración mutua contribuye justamente al reconocimiento y al perdón de los pecados, ¿no? Y otro elemento importante es que el magisterio de la Iglesia señala en este texto, justamente, que es promulgado el sacramento de la unción de los enfermos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. Con esta unción y oración de los presbíteros, indica el Vaticano II, toda la Iglesia encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Como les digo, tenemos elementos importantes en el texto. La primera es la presencia de presbíteros, por tanto, ministros sagrados. Segundo, habla de la oración. Tercero, de la unción con aceite, que es el gesto, digamos, más notable y que se ha trasladado hasta nuestro tiempo. Y que toda esta unción o esta acción ritual se hace siempre en nombre del Señor, es decir, se hace en nombre de aquel que ha pedido que tengan un socorro respecto a aquellas personas que lo necesitan. Este texto se encuentra muy vinculado con otro texto de los Evangelios, que es el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, del versículo 13, en la que el Señor menciona que siempre tuvo una cercanía, una disponibilidad para curar
sanar a las personas enfermas. Entonces, de alguna manera, el texto, que por cierto tiene esta mezcla de lo doctrinal con lo práctico, con la praxis de la iglesia, muestra que lo que hacen ellos es actuar en nombre de Cristo, quien siempre que estuvo alguien cerca enfermo, acudió en su ayuda y en su socorro. Entonces, la práctica atestigua o fortalece lo que ya el Señor vivía en la época cuando vivía junto con los apóstoles, ¿no? Como les digo, el magisterio ha considerado este texto de aquí, Santiago 5, versículos del 13 hasta el 15, como el texto fundante para colocar la práctica del sacramento de la unción a los enfermos hasta nuestro tiempo. Alguna detalle a tener en cuenta de ese texto es, bueno, como les digo, ¿no? Es una práctica, no estamos colocando el tema de la institución del sacramento. Una cosa es hablar de la institución del sacramento y otra es la cuestión acerca de lo que es la práctica. Lo que tenemos acá es atestiguar la práctica del sacramento. Algún detalle más para tener en cuenta es la presencia de los presbíteros, como decimos, la unción con aceite en nombre del Señor. Recuerden que la idea de aceite, seguramente habrán visto en sacramentos, el aceite era una herramienta, un material muy constante, muy recurrente por parte de la gente del entorno. O sea, el aceite era para curar, el aceite es para untar, ungir a la persona, para consagrarlo. El aceite está vinculado también con las cuestiones medicinales, en este caso de curación, también está vinculado también con la cocina, con la comida, o sea, tiene varias funcionalidades, ¿no? Unas de carácter más sacro y otras de carácter más doméstico, ¿no? Pero todas ellas están vinculadas, ¿no? El aceite tiene una finalidad entre humana y también tiene una finalidad que va más allá de lo meramente humano. Entonces, no es ungir con aceite en el mundo bíblico, no es una realidad tan ajena, es una realidad bastante más cercana como nosotros, por ejemplo, hacer uso del agua potable, ¿no? Que ya es propio de nuestra vida, de nuestro entorno, ¿no? O hacer uso de la luz, o hacer uso del internet, ¿no? Algo así es esto un poco el uso de ungir con aceite a una persona, ¿no? Quizás para nuestro tiempo actual hablar de ungir con aceite, más que solamente el ámbito sacramental, resulta ser un poco extraño, ¿no? Atípico. Pero para el mundo de la que se encuentra la escritura, que es un mundo oriental, el mundo semita, judío, el aceite está desde el Antiguo Testamento, está vinculado siempre con reyes, ¿no? O sacerdotes y cualquier otro que tenga una misión especial. En este caso, el aceite de aparece en la unción de los enfermos en Santiago está vinculado para ungir, para poder fortalecer la enfermedad o la convalecencia de alguien. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que recen sobre ellos, ¿no? Incluso un texto, un elemento que me acabo de dar cuenta del texto es que no solamente habla de la unción, sino también, lo vuelvo a mirar acá, habla de la imposición de manos. Entonces, eso de imponer manos también ha sido trasladado al ámbito nuestro, ¿no? Digamos, en la práctica actual del sacramento de la unción de los enfermos, está el tema de no solamente la unción, sino también la imposición de manos, ¿no? Acá lo tengo por acá. Vamos un ratito, quiera volver a leer el texto. Dice, ¿está enfermo alguno de ustedes que llame a los presbíteros y que oren sobre él? O sea, se entiende ese que hay una especie de imposición de manos, ¿no? Y luego ungir con aceite. Entonces, y la salvación, que en todo caso hace referencia, este texto de Santiago hace referencia a una salvación de carácter no solamente corporal, que podría ser también con una finalidad, y la iglesia lo ha visto así, sino también y sobre todo de una salvación o una optimización de carácter espiritual, que repercute, por supuesto, en lo corporal si fuese el caso, ¿no? Básicamente esto, queridos profesores, vamos a dejarlo ahí, el texto de Santiago. Es más largo, obviamente, tenemos varios puntos acá a tener en cuenta, pero quería destacar solamente estos puntos. Primero, la fe y las obras, que lo hemos leído la clase pasada, y en este caso también el tema del sacramento de la unción de los enfermos, que aparece atestiguado en su práctica en este texto del capítulo 5 del propio libro que estamos dando. Entonces, vamos a pasar ahora a la carta de Pedro, queridos profesores. Pasamos a la carta de Pedro, vamos a repasar un poco qué consiste esta carta. Hay algunos textos a destacar de esta carta, por supuesto, sobre todo la referencia de Pedro a la cuestión
de la venida del juicio, ¿no? De la venida de Cristo como rey, como creador de todas las cosas, ¿no? Denme una chance, por favor, para mirar a los textos que tenemos acá presentes y entramos con la primera carta de Pedro. Aquí tenemos un poco los... A ver, vamos a ver si me fallando a veces estas cositas. Ahí está. Ahí está. Algunos elementos introductorios del texto, ¿no? La composición del texto, que es muy semejante, por cierto, a los textos de Santiago en algunas cosas. Eh, el autor, ciertamente, estamos, un ratito, profesores, me he confundido aquí. Esta parte de acá no es la carta de Santiago, ¿correcto? Es la carta de Pedro, ¿ya? Esta parte de acá, solamente que he copiado aquí esta parte de aquí que tiene carta de Santiago, no, es carta de Pedro, ¿ya? Solo que lo había copiado en la plantilla y no había percatado que estaba acá, que dice carta de Santiago. Es la carta de Pedro, ojo, estamos en la carta de Pedro. Entonces, podemos comenzar diciendo, ¿no? Después de la carta de Santiago, después de la carta de Santiago, cuyos destinatarios están más vinculados al mundo judío, que hemos mencionado que es un poco el público que apunta la carta de Santiago, se encuentra canónicamente hablando, después de esa carta, la primera carta de San Pedro, así, literalmente, ¿no? Que ahora veremos justamente si tiene gran fuerza que se le atribuye al nombre que lleva, ¿no? Es un escrito dirigido mayoritariamente a personas que vienen del mundo gentil. ¿Qué es el mundo gentil? El mundo pagano. Entonces ponemos acá que ha sido dirigido a cristianos del Asia Menor, que es la región que se encuentra, digamos, cerca al mar Mediterráneo, en el ámbito del continente asiático, y principalmente a personas que vienen convertidas del mundo pagano. Ojo, la carta de Santiago enfatizamos que venían del mundo judío, ¿no? O sea, arraigo judío. Estas cartas van dirigidas al otro segmento, que es la que Pablo resaltaba, ¿no? Que es el mundo gentil, el mundo que manifiesta una fe, mejor dicho, una creencia religiosa, muchos de ellos del mundo politeísta, ¿no? Y que tienen en virtud lejos, obviamente, de lo que es la ley de Moisés. Viene a ser como un enlace entre Jerusalén, el Asia Menor y Roma. Además, muestra la misión y la cohesión o la unión de la primitiva iglesia en medio de una sociedad alejada de Dios. Se ve que el contexto de la carta está ambientada en una situación hostil, ¿no? Complicada hacia la fe, ¿no? Hay persecución, hay discrepancias con la fe, hay acusaciones que se tienen hacia la fe cristiana, hasta seguir a Cristo. Entonces, lo que hace la carta es como que despertar un poco ese testimonio, semejante a lo que mencionamos en Santiago, despertar ese testimonio a aquellas personas que leen el texto. Enseña lo que ha de ser la presencia de cristianos en el mundo y las consecuencias que lleva el bautismo para los cristianos que viven en un ambiente hostil, ¿no? Entonces es como que la carta tiene cierta, tiene actualidad en su tiempo, ¿no? O sea, va encajado en su tiempo, pero también cabe decir que si uno lo lee en nuestro siglo actual, en nuestro tiempo actual en el que nos encontramos, pues calza también bien, porque ser cristiano en esta época también es compleja, dado que el mundo que nos rodea, un mundo pagano, un mundo acelerado por todo el tema de la sensualización, por afán del dinero, del poder, pues hace ver que el cristiano o se amalgama, un poco como que se confunde en esa cuestión, o simplemente se mantiene al margen, es decir, mantiene su testimonio de fe viva firme. Y en todo caso viene muy bien, calza perfectamente bien a nuestro entorno esta carta que tenemos acá delante de nosotros, ¿no? Yo les invito a leerlo. En el caso de hoy día no leeremos la carta en su totalidad de la carta de Pedro, sino simplemente daremos algunas que otras citas bíblicas, ¿no? Digamos que los dos puntos de referencias acerca de este texto son dos, ¿no? El bautismo, ahora hablaremos del bautismo, que es un texto muy bonito que tiene la carta de Pedro, que ayuda mucho también a ver la implicancia que tiene el bautismo en su época, y la cruz como dos puntos de referencia en sus escritos. La carta, desde muy antiguo, ha sido atribuido a Pedro. Tradicionalmente, la carta se ha atribuido al apóstol San Pedro, y así lleva su nombre. Así lo testigua al menos desde los primeros siglos. Por ejemplo, en la carta de San Ignacio de Antioquía, perdón, sí, de San Ignacio del año 97,
También aparece la mención en las cartas a los filipenses de un padre de la iglesia llamado San Policarpo y también en San Justino. El primer testimonio que tenemos de directo de lo que es justamente la carta de Santiago, de Pedro, es justamente Clemente de Roma, San Justino Mártir y San Ireneo de Lyon, ¿no? Un poquito más atrás quiero entrar aquí, espera un ratito por acá, esto, ¿no? La afirmación de que es del autor de la carta aparece en el mismo primer versículo del texto. Dice lo siguiente, ¿no? Lo leo, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que peregrinan en la diáspora del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Mire, fíjese, diáspora se refiere a la dispersión de todos los cristianos, judíos y judio-cristianos, lejos de las tierras de Palestina, de la tierra, digamos así, donde estuvo y predicó el Señor. Y se refiere a aquellos cristianos que están fuera de ese entorno y en distintas regiones, por ejemplo, la región del Ponto, la región de Galacia, de Capadocia y Asia, que pertenecen y son de lo que es actualmente Asia Menor. La tradición cristiana lo considera desde antiguo como canónica y auténtica, como decimos justamente, se encuentran los primeros testimonios de los propios padres de la iglesia. Parece ser que Clemente de Alejandría fue el primero en escribir un comentario de esta carta, aunque no se conserva, ¿no? Bueno, acá viene todo el estudio un poco de considerarlo, si es canónica o no canónica, por la consideración que se tiene desde la época de los padres apostólicos, ¿no? Que estamos hablando desde finales del siglo I y todo el recorrido del siglo II. Otro detalle a tener en cuenta, acá ponemos que San Ireneo de Lyon cita varias veces el texto atribuyéndola explícitamente a la autoría de Pedro. Otro autor, y no menos importante, es este que pone acá, Papías de Hierápolis, que considera un escritor eclesiástico del siglo II, proporciona el primer testimonio indirecto explícito de la carta de Pedro. Y esto fundamenta muy bien que no estamos hablando de un texto tan tardío, ¿no? No es un texto del siglo II o del siglo III, lo cual podría colocar en tela de juicio su canonicidad o inspiración, ¿no? Si fuera un texto del siglo segundo o tercero, está claro que lo más probable es que no sea canónico, que ha pasado por otro tipo de conocimiento y ya se considera un escrito apostólico. Pero si los padres de la iglesia, que son los más antiguos, los que son los primeros receptores de la escritura, consideran que es canónico, o sea, consideran que forma parte del elenco de las escrituras, es lo más probable que sea así. Colocar hipótesis, digamos, que discrepen acerca de este punto, tendrían que olvidarse de la testimonio patrístico de estas cartas, ¿no? Ahí hemos puesto San Clemente, perdón, San Justino, y Clemente estamos hablando de la primerísima generación de cristianos que están entre el final del siglo I y el recorrido del siglo II, ¿no? Entonces, son los primeros receptores y ellos ya de su época consideran que la carta de Pedro es una carta que está en su contexto, ¿no? O sea, que es de carácter canónico. Un ratito, por favor. A ver. La carta muestra muchos puntos de contacto con las cartas de San Pablo, lo que sugiere que hay una posible colaboración o influencia de Silvano o Silas, que fue compañera de Pablo. Parece que hubiera algún tipo de conexión, según lo que nos dicen los estudios. Vamos con la estructura de la carta, ¿no? Esta es la estructura que tenemos de la carta como tal, profesores. No es fácil descubrir en la carta un esquema preciso, no siempre ha sido fácil. Con frecuencia los temas doctrinales se abordan al hilo de la exhortación, pero ahí tenemos una estructura básica. Como es una carta, tiene un saludo introductorio, un himno introductorio, un himno que por cierto a veces se utiliza en la liturgia de las horas. Acá tenemos el himno, tengo acá la palabra de Dios, versículo capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha engendrado de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en el cielo para vosotros, que por el poder de Dios están custodiados mediante la fe hasta alcanzar la salvación preparada ya para ser manifestada en el tiempo último. Es un himno, esto que acabo de mencionar, ¿no? Un himno de pocos versículos, pero que muestran esa divinidad de Jesucristo,
la portentosidad de él, su acción majestuosa, que es su muerte y resurrección. Entonces comienza así, de manera, diríamos, solemne por parte del autor, en este caso que se entiende que es Pedro, previo del saludo, que acabamos de mencionar justamente hace un ratito, ¿no? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que peregrinan en la diáspora, etcétera, etcétera. Dice, gracia y paz en abundancia para ustedes. Un saludo muy litúrgico, diríamos, ¿no? Gracia y paz a todos en ustedes, como lo hacemos en la misa, ¿no? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bueno, es una manera muy cristiana, muy propia de la época en la que fue escrita el texto, ¿no? Luego de eso tenemos el cuerpo de la carta, ¿no? El cuerpo de la carta podemos dividirlo en varias secciones, ¿no? Va del versículo 1, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11, en el que aún sin un guión estricto se puede distinguir estos sectores, ¿no? En el primero, podemos mencionar, contiene elementos característicos de una catequesis bautismal, que es una vibrante invitación a buscar la santidad, consecuencia de la vocación recibida del bautismo. Como que ese es el punto que nos puede interesar, ¿no? Que es acerca del bautismo, cómo lo presenta. No tanto el tema doctrinal, sino en la cuestión más de la práctica y la conciencia que tienen los que reciben el bautismo. La segunda parte señala las diversas obligaciones de los cristianos en las circunstancias hostiles, como decíamos que es el marco general de la carta en la que viven, ¿no? Invita pues a una vida ejemplar, a una vida testimonial, ¿no? Ante extraños, o sea, extra iglesia y también dentro de la propia comunidad, ¿no? Lo cual remarca que es una carta que responde a esta época, una época más lejos del apostólico, en la que hay más cuestionamientos, hay persecución, no hay comprensión por parte del cristiano que peregrina, y es ahí donde esta carta sale al paso para asusar, para levantar el ánimo, para fortalecerlo, sin tanto elemento de doctrina que ya tienen los evangelios, sino sobre todo como aterrizando en las cuestiones prácticas, ¿no? En la tercera sección desarrolla la actitud que debe tener el cristiano ante una situación hostil concreta, que es las persecuciones, ¿no? Persecuciones que van a empezar en este tiempo, pero que con el paso de los años y de los siglos van a tener momentos más críticos, como va a ser justamente entre finales del siglo II y hasta finales del siglo III, ¿no? Ya el siglo IV tendrá otro tipo de consonancia, otro tipo de composición, pero de alguna manera la carta va a terminar siendo bastante más interesante, no solamente en la época en que ha sido escrita, sino en la época posterior, inmediatamente posterior, que va a ser en el siglo siguiente, cuando la iglesia experimente mayor persecución y de forma sistemática por parte de algunos emperadores de Roma. Y luego tenemos el final de la carta, que es una exhortación, una llamada, digamos, a una vida cristiana por parte del apóstol a los presbíteros y a todos los fieles que confían en el Señor. A mí me interesa mucho el tema del bautismo, pero creo que lo vamos a hacer en un ratito más, porque ahí vale la pena leer algunas o unos fragmentos del bautismo y en todo caso leer el final de la carta, porque responde justamente a esta invitación por parte de Pedro a los presbíteros a que sean firmes en su camino de fe. Leo el texto al final, ¿no? Capítulo 5, versículos 1 y adelante. A los presbíteros que hay entre ustedes, yo, presbítero como ellos, dice el autor de la carta, y además testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe de la gloria que van a manifestarle, les exhorto. Uno, apaciente la grey de Dios que se les ha confiado, gobernando no a la fuerza, sino de buena gana, según Dios. No por mezquino afán de lucro, sino de corazón, no como tiranos sobre la heredad del Señor, sino haciéndolos modelo de la grey. Así cuando se manifiesta el Pastor Supremo, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Es decir, es una orientación práctica, es como si fuera hablando el pastor a sus sacerdotes, ¿no? El pastor, el obispo, ¿no? A sus presbíteros, que ya no está con ellos, pero que les invita, uno, a guardar, a apacentar, es decir, cuidar los fieles que tienen el cuidado, no con un afán de lucro, no un afán de dinero, sino una búsqueda de rectitud de corazón. O sea, es un lenguaje muy cercano, muy aterrizado, que como que da a entender que ya se tiene gran conocimiento de la vida en Cristo y de lo que el Señor ha exhortado en ese camino, ¿no? Bueno, después viene también saludos al final, etcétera, que son saludos propios de su ética, ¿no? Por ejemplo, dice, les saluda a la iglesia de Babilonia, elegida como ustedes y en particular Marcos, mi hijo. Esto es en el versículo 13
el versículo del capítulo 5, ¿no? Ese es un poco el esquema. En la estructura, como digo, lo tienen ahí en el PPT para que lo puedan un poco visualizar. ¿Cuál es la característica de la carta? A ver, la característica de la carta tiene algunas cosas muy semejantes a lo que sería un poco la carta de Santiago, ¿no? Ya el contexto lo hemos dicho, tienen bastantes similitudes y también similitudes en el estilo, ¿no? O la manera de escribir. Primera cuestión es que está escrito en un buen griego. Se ve que el autor es un personaje ducho, un personaje que tiene cierto conocimiento del griego y lo hace ver justamente que tenga buen estilo y sencillo, casi de la misma calidad, de la misma forma de escribir que la Carta de Santiago, con un rico vocabulario y un estilo sencillo y cuidado. Como indica la despedida, ¿no? Habla de Babilonia. Y Babilonia en esta época no sería literalmente Babilonia, sino sería Roma, que simbólicamente implica como la capital del imperio. Y teniendo en cuenta que Babilonia no fue el lugar más agradable para los judíos, sino el lugar donde de alguna manera cayeron en la idolatría. Por tanto, cuando menciona Roma, o mejor Babilonia, hace referencia vinculado con Roma, o Roma vinculado con Babilonia, la cuestión un poco de la paganidad que se encuentra en esta ciudad. Otro elemento más a tener en cuenta, hay un énfasis, como decimos, en el tema del bautismo y la cruz, lo mencionamos al inicio. Hay una estructura que combina elementos doctrinales, por ejemplo, el tema del bautismo, con exhortaciones prácticas, lo que acabo de leer justamente en los versículos finales del capítulo 5, ¿no? Y hay un lenguaje simbólico, como decía justamente, en la que se hace uso y la referencia para hablar de Roma. La primera comunidad cristiana está dirigida a una comunidad que se encontraba dispersas por el Asia Menor. El ambiente en que se volvía era complicado, lo que suponía un peligro para la perseverancia de los fieles. Probablemente se trataba de la primera generación de cristianos en esta región, en el Asia Menor, y que la gran mayoría de ellos habría provenido del mundo pagano, si se habían convertido del mundo politeísta a ser politeístas. Muy distinto, como decíamos justamente, a la carta de Santiago que habla o dirige a aquellos que se encuentran dentro de la comunidad y que tienen como un elemento precedente el mundo judío. Probablemente por esto, este contexto que tiene de personas conversas del paganismo, es que recuerde constantemente el bautismo, cosa que no aparece en la Carta de Santiago. La Carta de Santiago remarca la fe y las obras, ¿no? Fe y las obras que está vinculado con la tradición paulina, ¿no? En cambio, esta primera carta de Pedro remarca la idea del bautismo y se entiende porque el bautismo es la pertenencia a la vida de la iglesia, sobre todo aquellos que no vienen del mundo judío. Así que tiene cierto sentido que haya un mayor énfasis en este punto. Bueno, ¿qué más mencionar? Tenemos unos cuantos minutos para cerrar esta primera hora académica. Primera cuestión acerca de su enseñanza, que quiero también remarcar aquí, es que el objetivo fundamental del apóstol en esta carta, que entendiéndose que es el autor de esta carta es Pedro, y da justamente señales de que sea Pedro, me olvidaba antes de entrar en la carta, la fecha de la composición de la carta estaremos situándolo en torno al año 57 y 58, ¿no? Año en que San Pablo habría escrito la carta a los romanos y en la que no hace referencia a Pedro, ¿no? Y el año de su martirio. Entonces hay que situar esta carta entre el año 57 y 58, ¿no? Mencionamos que Santiago estaría escrito en el año 60-70. Entonces habría que ver que esta sería un poquito más antes de la carta de Santiago. Pero estamos hablando más o menos de fechas estimadas o aproximadas, porque puede ser 5 años más arriba o 5 años más abajo, pero claramente no son de la antes de la primera mitad de este primer siglo, no, sino sería más sobre todo de la segunda mitad del siglo, ¿no? A partir de los años 50 y tantos en adelante. ¿Y dónde habría sido escrita esta carta? Bueno, pues habría sido escrita, aparecer en Roma, ¿no? En Roma como tal, el momento en la que estuviera con sentido, ¿no? Si es la carta de Pedro, entonces, por lo tanto, se supone que se encontraba en ese momento en Roma. No obstante, tampoco se puede descartar una fecha algo posterior si se entiende que fue redactada por Silvano, compañero de Pablo, ¿no? Como mencionamos aquí en el PPT, ¿no?
que también podría ser muy probable que sea también parte de esta época, ¿no? Acá mencionado justamente, creo que lo puse acá, que muestra puntos de contacto con las cartas de San Pablo, lo que sugiere que hay una posible vinculación, un nexo entre un discípulo de Pablo que se llama Silvano Silas y el autor de esta carta. Bueno, ahora sí, un poco acerca de del el objetivo, ¿no? De la enseñanza de esta carta, hacia dónde apunta, ¿no? El objetivo fundamental del apóstol parece que haber sido consolar y exhortar a los cristianos a mantenerse firmes. Eso parece que fuera lo más nuclear, ¿no? Mantenerse firmes frente a la situación complicada. Sean firmes. El enemigo, el diablo, como león rugiente, busca quien devorar. Resístale en la fe. Esa frase es de Pedro, es de la carta del apóstol Pedro, lo tenemos por acá, ¿no? Resistan, ¿no? La fe. El enemigo, el diablo, como el león rugiente, busca devorarlos. Resístale en la fe. Así menciona justamente el texto de Pedro, ¿no? Esa es una frase de esta carta. Entonces, como que el punto neurálgico es manténgase firme porque habrá persecución, habrá dificultad, habrá siempre oposición frente a ello y como consecuencia de esto, la enseñanza de la carta, mantener firme, hace ese recuerdo constante a la recepción del bautismo. El bautismo recibido que implica justamente el testimonio de vida de fe. Bien, vamos a dejarlo allí, queridos profesores, esta primera hora académica para que no se vuelva larga y sobre todo para subirlo, porque subirlo se puede complicar un poquito si lo extiendo un poquito más. Así que hacemos un corte y fuera en este momento para poder empezar la hora académica. ¿Vale?